Vamos, Jennifer, le damos la bienvenida al ex premier Pedro Cateriano, recordando, ¿cómo estás, Pedro? Gracias por estar con nosotros. Recordando la conversación que tuvimos en diciembre, en momentos cruciales, fue un lunes, aquí mismo, ¿no? El lunes de la votación de la vacancia, ¿no? Y por supuesto usted estuvo pues en la primera fila de lo que debía ser alertar lo que significaba esto, pero si no estoy mal, creo que esa fue la primera declaración pública que usted tuvo sobre la necesidad de que el gobierno recurriera a el sistema interamericano. Había una controversia, se hablaba mucho incluso que el propio canciller de aquel entonces no estaba de acuerdo. Ha habido versiones encontradas, pero bueno, eran horas pues donde se movía mucho tras bastidores y el hecho es que el gobierno le hizo caso a usted. El propio presidente de la República casi tuvo que de mano propia hacer una carta y poder coordinarlo con el señor Almagro de la OEA, que mandó a 2 observadores. Yo no sé si eso tuvo pues un efecto determinante, pero movió el tema, ¿no? En el sentido de decir, oiga, por si acaso al Perú lo está mirando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tú no vacas a un presidente así nomás, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Aquí esto es una situación sumamente seria. Y usted fue, por supuesto, determinante para lograr esa corriente de opinión. A mí me consta que en el gobierno ni siquiera tenían claro qué hacer, pensaban en recurrir en algún momento al Tribunal Constitucional en esas horas finales, cuando el Tribunal Constitucional no hubiera podido hacer nada, porque como sabemos tenía que pasar antes esto por las instancias regulares del Poder Judicial, ¿no? Entonces, bueno, fueron horas muy dramáticas, emocionantes también para los que nos tocaron ahí vivir todo esto. Y fueron horas dramáticas las que continuaron después. Usted clamó traición prácticamente luego del indulto a Alberto Fujimori. Y bueno, yo no sé qué es lo que finalmente usted piensa después de todo este proceso, pero el hecho es que el indulto ahora está en la cuerda floja. Entonces, lo primero que yo quería preguntarle es, ¿qué tantas posibilidades hay? Ya que hablamos de este sistema interamericano, que fue determinante, yo creo, finalmente, para salvaguardar la democracia en el Perú, independientemente de donde uno esté parado, ¿qué tan determinante puede ser ahora para, vamos a decirlo así, tumbarse el indulto de Alberto Fujimori? Bueno, el resumen que has hecho se ajusta a la verdad. Yo opiné en contra de la vacancia y sigo manteniendo ese punto de vista. Creo que el presidente, de acuerdo a la Constitución, goza de un foro especial, no puede ser acusado durante su mandato. Esta práctica es inédita. Todos los expresidentes que se han visto involucrados en problemas han sido investigados, en algunos casos acusados y en otros no, al culminar su mandato. Todos los presidentes de Perú serían vacados, bueno, si es que nos atenemos a esa lógica. Y de otro lado, respecto del indulto también, creo que ha cometido un gravísimo error el presidente Kuczynski y el gobierno haber indultado al exdictador. Y ahora no es el gobierno, ni es el presidente, ni es el dictador el que está en la agenda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el Estado peruano. El día de mañana, la Corte Interamericana va a hacer el seguimiento de 2 casos emblemáticos, La Cantuta y Barrios Altos. Vamos a ver si este indulto que ha conseguido el presidente Kuczynski al exdictador lo considera la Corte Interamericana como una colisión a sus resoluciones respecto a que se haga justicia en el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Es decir, si la Corte Interamericana va a interpretar que este es un acto de impunidad, que es lo que yo pienso. Hablando del orden de los factores, hoy Mercedes Arauz para Caretas me comentaba que, bueno, van a ponerle ellos énfasis a la reconciliación, palabra manida por estos días, peligrosa, en fin, devaluada, ¿no? La reconciliación, o vamos a decirlo así, el reconocimiento a las víctimas, ¿no? Entonces que el gobierno va a hacer un esfuerzo especial. Hoy Diego García Sayán en la República es de una opinión similar, es decir, si el indulto se hubiera hecho, porque acá como que se hizo la cosa al revés, ahora se habla de las víctimas, ¿no? Pero lo que había que hacer era, si es que nos atenemos
a la jurisprudencia internacional, ¿no? En esta materia, o a la costumbre, mejor dicho, en esta materia, habríamos tenido que hablar efectivamente del reconocimiento de las víctimas, efectivamente de un pedido de perdón explícito, que hasta ahora no hay, ¿no? Este tema de siento haber defraudado a algunos, bueno, no estamos hablando exactamente de los cargos por los cuales el señor fue sentenciado, que fue apañar a un escuadrón de la muerte, que cometió crímenes espantosos durante, ¿no? un largo periodo de tiempo. Y además, digamos, una junta médica abierta, expuesta, intachable, ¿no? Que pudiera evaluar el caso. ¿Usted considera que si se cumplían esos requisitos, un indulto humanitario era posible para Alberto Fujimori, o aún así siempre iba a haber pues un manto de duda? Porque hay algunos pragmáticos que dicen, mira, al final había que hacerlo de alguna forma. Lo habrán hecho mal, pero había que hacerlo. ¿Es una discusión esa válida? Bueno, pero en todo caso, hasta la propia hija de Fujimori, en comunicado público de su agrupación política de Fuerza Popular, cuestiona enfáticamente la forma en que se concedió el indulto. Es decir, acá no solamente hay un cuestionamiento de aquellos que estamos en contra, que sostenemos que ha sido un pacto político, que es una manifestación clara de impunidad, que ha sido resuelto violando una ley, porque no hay que olvidar que hay una ley que prohíbe la concesión de indultos a personas que cometieron delitos de secuestro agravado. Ley que está vigente hace mucho tiempo en el Perú, que se dictó durante la dictadura de Fujimori y Montesinos, que no ha sido objetada en su constitucionalidad, es decir, no ha habido ningún trámite para decir esa ley que se dictó o aprobó en la época de Fujimori es inconstitucional. Al margen ya del tema de la Junta Médica, que se efectuó el trámite con una celeridad nunca vista, ¿no? Las críticas que han hecho los médicos, es decir, hay muchos elementos. Pero en todo caso, ya el tema está en la Corte Interamericana. Nunca hay las garantías de que se va a ganar, ¿no? Siempre esta clase de casos generan una controversia. ¿Cómo podría pronunciarse la Corte? Porque mucho se dice que como no ha hablado hasta ahora la Corte sobre indultos específicamente, sí de amnistías, bueno, pero ¿cuál podría ser el tipo de fallo de pronunciamiento de la Corte? Lo que acabas de decir es correcto. La Corte Interamericana tiene ya pronunciamientos, es decir, resoluciones previas respecto a leyes de amnistía, en donde interpretando lo que significa el proceso de administración de justicia, las leyes de amnistía las consideraba como actos no jurídicos y políticos que tenían como propósito, es decir, permitir la impunidad. El caso de un indulto es un nuevo precedente que la Corte tendrá que analizar con todos los elementos de juicio que ambas partes van a sustentar. El hecho de que no se haya pronunciado antes no quiere decir que no se vaya a pronunciar de ninguna manera. Adelante, y ojo, que hay dos instancias, la de la Corte Interamericana que está haciendo el seguimiento de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, pero ya también la Comisión Interamericana para el mes de marzo ha convocado a una audiencia a pedido de los familiares de las víctimas para ver este tema también. Que es puntual, ya no es una audiencia de control de sentencia, digamos, sino que es puntual sobre se llama en la Corte, o de seguimiento. Sino ya es puntual sobre el tema del indulto. Es decir, este problema recién comienza. No es tan fácil como los seguidores del dictador durante años vienen señalando, que se trata acá de desacatar las resoluciones de la Corte Interamericana, que esta es una corte de caviares, que esta es una corte manipulada. No. Los criterios con los que actúan jueces de distintos países, de diferentes nacionalidades, que son elegidos por la Asamblea de Estados Americanos de la cual formamos parte, actúan con distintos criterios, pero teniendo fundamentalmente el aspecto de los derechos humanos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, indultar a un exdictador que ha cometido graves violaciones de derechos humanos, ¿es un acto de impunidad o no? Eso lo va a tener que decir la Corte. Y dicho sea de paso, el caso de Fujimori es
muy especial. No es un caso en cuyo proceso de administración de justicia ha sido supervisado o han participado jueces a la ligera. Este es un proceso en el cual han participado 3 cortes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para casos, por ejemplo, de Barrios Altos y La Cantuta. La Corte Suprema de Chile, que autorizó la extradición y específicamente cada uno de los cuadernillos de extradición. Y finalmente, la Corte Suprema del Perú. Es decir, son 3 cortes de distintas configuraciones en donde diferentes jueces han participado en este proceso de administración de justicia. Tanto poder tenemos los adversarios de Fujimori para controlar 3 cortes. La verdad que a estas alturas, donde hay libertad de prensa, donde hay libertad de información, creer este mensaje o esta consigna política que la dictadura de Fujimori y Montesinos trató de vender resulta ridículo a estas alturas del partido. El Perú no puede nuevamente entrar a repetir el bochorno internacional con el que actuó la dictadura de Fujimori y Montesinos, desacatando o pidiendo la salida del Perú de la instancia interamericana, ¿no? Para terminar, le pido ir de lo jurídico a lo político. Hubo quienes imaginaron pues un gabinete integrado, entre otras personas, por Pedro Cateriano y por su amigo Alberto Borea, ¿no? Y esto, evidente, esa posibilidad se esfumó de un momento a otro. Pero los cálculos políticos. Ahora hay una división en el fujimorismo, según lo que dice Diego García Sayán ahora, que al parecer hubo números de encuestas que influyeron al presidente para tomar su decisión. Su amigo Borea también llama encuestero, me parece que Alfredo Torres, ¿no?, de Ipsos, porque se habló que él tuvo una injerencia directa recomendando al presidente el indulto. Pero bueno, de un lado se ve se parte la bancada fujimorista, pero quedan estos 61 con sangre en el ojo frente a estos hechos, paradójico, ¿no? Y además una izquierda adicionalmente muy, muy resentida. Este nuevo Perú, que fue determinante también para salvar al presidente, hay que recordarlo, tanto como los 10 votos de Kenji, fueron estos 10 votos de Nuevo Perú, entre los cuales estaban incluidos incluso perseguidores del presidente, como Manuel Dahmer, ¿no? Entonces, digamos, había que hacer esa interpretación que probablemente no se hizo. ¿Qué le espera al gobierno de aquí en adelante bajo este nuevo escenario político? ¿Cómo lo observa usted? Bueno, yo creo que la división más grave ha ocurrido en Fuerza Popular, de manera indudable, pero también aconteció en el APRA, pasó en Acción Popular, pasó en la izquierda, es decir, todas esas agrupaciones terminaron divididas. O sea, el indulto sí tuvo la consecuencia de dividir. Dividir, sin ninguna duda. ¿Eso beneficia en alguna parte al presidente Kuczynski? Hablamos en términos políticos aquí. Y termino la idea. Y de otro lado, los que aconsejaron al presidente Kuczynski diciéndole: tú indultas a Fujimori y se acaban los problemas políticos y vas a tener tranquilidad y vas a acabar tu mandato, se equivocaron. Y el presidente Kuczynski lamentablemente e ingenuamente les creyó. ¿Y acaso los parlamentarios siguen con la misma agresividad o mayor hoy contra el gobierno? Yo no quiero especular, pero lo que sí tengo que destacar es que los problemas políticos se tienen que solucionar dentro del cauce constitucional, nos guste o no nos guste. Ese ha sido el drama del Perú del siglo pasado, ¿no es cierto? Los presidentes que no han tenido mayoría parlamentaria propia han tenido grandes dificultades, no solamente para gobernar, sino para culminar su mandato. Esa fue la situación de Bustamante y Rivero, eso fue lo que pasó con el presidente Belaúnde en su primer mandato, y hay que ver la manera agónica en la que acabaron sus administraciones el expresidente Toledo y el expresidente Humala. En el caso de García, a pesar de que no tuvo mayoría parlamentaria en su segundo mandato, culminó cómodamente por la conocida cohabitación que tiene el APRA con el fujimorismo. En resumen, para usted, a pesar de todas las diferencias que ha expuesto claramente ahora, una potencial vacancia del presidente seguiría siendo inconstitucional, tal como están las cosas. Sin ninguna duda.
sin ninguna duda. Pedro Cateriano, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy claro en su análisis. Vamos a continuar con información en vivo.